Las niñas que ves en pantalla son hermanas. La una amaba y cuidaba a la otra, pero nunca imaginaron que serían secuestradas y sometidas por un monstruo. La hermana mayor pretendía cuidar de su hermana menor en el cautiverio. Ambas eran testigos de cómo maltrataban a la otra y aunque tenían un ímpetu por luchar por sus vidas, a veces las circunstancias del secuestro les superaba con creces. Pensaban que no podrían salir con vida de aquella horrible situación. Por su lado, el perpetrador tenía sus intenciones claras y mayoritariamente iban dirigidas para la hermana mayor. Este sería el escenario de uno de los peores crímenes que escucharás el día de hoy. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Chio Podcast, que me escribió: gracias, soy tu super fan por tu trabajo, pero amo tu outfit. Te pareces a Enrique Bunbury y mi canal apenas empieza y eres mi inspiración, me encantaría tenerte de invitado. Muchas gracias, mi querida leyenda, por tu apoyo, gracias por ese mensaje tan bonito, me llega al alma y con gusto que me encantaría que me invitaras. Te envío un gran abrazo y te envío también un beso cósmico. También quiero agradecer a Yara Álvarez, que me escribió: soy nueva suscriptora, me encantan tus videos y cómo los narras. Sigue así. Pues bienvenida, mi leyenda, gracias a ti por estar aquí en la comunidad y disfrutar de los videos, me motivas mucho a seguir. Te deseo lo mejor del mundo y espero que tu vida marche de maravilla. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es la actividad que más disfrutas cuando estás solo? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La señorita Sayeh Rivasfar y la señorita Sarah Faye Rivasfar fueron dos valientes hermanas norteamericanas que disfrutaban de la compañía de sus padres, de sus familiares y de la una con la otra, siendo buenas amigas además de parientes, creciendo en circunstancias y realidades similares. Las niñas fueron sometidas y secuestradas por un asesino obsesionado con ellas, un depredador de menores que logró inmiscuirse en las entrañas de la familia de sus víctimas, aprovechándose de una madre ausente y alcohólica. Particularmente, la hermana mayor, la señorita Sayeh Rivasfar, era el principal interés y la primera víctima de un tipo que salía con su madre, quien luego de ser secuestrada y sufrir terribles tormentos y vejaciones por un prolongado tiempo junto a su hermana menor, a quien trató de proteger hasta el final, finalmente logró engañar a último momento a su perpetrador, haciéndose pasar por muerta para poder liberarse. Para el año 1987, la señorita Sayeh Rivasfar tendría 7 años y su hermana Sarah, nacida el 10 de octubre del 81, tendría 6 años. Sayeh y Sarah eran como cualquier otras niñas contemporáneas a ellas, alegres, juguetonas y activas. Sayeh vivía junto con su hermana Sarah y con su hermano menor, los tres en casa de su madre, la señora Patricia, y en un principio junto a su padre, el señor Ahmad Rivasfar. Solían jugar juntos, salir y viajar juntos cuando tenían la oportunidad. Eran entre ellos bastante unidos y cordiales. Por otra parte, la madre de los niños, la señora Patricia, era una mujer con serios problemas de alcohol y de promiscuidad, quien cambió su forma de ser en el pasado luego de separarse del padre de sus hijos, del señor Ahmad, para obtener la custodia de los menores de edad, a pesar de que en un principio realmente trataron de mantener una familia, pues quiero decir una familia de carácter convencional. La señora Patricia, madre biológica de Sayeh, de Sarah y del hermano menor, no era precisamente una buena madre o un ejemplo a seguir para los pequeños, ya que era una persona volátil, de comportamientos erráticos, difícil de tratar, con mal carácter y un resentimiento latente que solía agredir a sus hijos, constantemente asediándolos tanto mental y de manera psicológica como de manera física, directamente castigándolos con golpes, pellizcos o quemándolos con sus cigarrillos. Patricia, además de padecer de serios problemas de adicción y de marginalidad, también se volvió una mujer promiscua, luego de su primer matrimonio, entregándose a una vida perniciosa y descontrolada.
La señora Patricia solía estar con varios hombres a la vez, en relaciones fugaces que solo se llevaban sus expectativas ante el amor, con personas que realmente no valían la pena y no representaban nada positivo en su vida. La mayoría del tiempo ella ni siquiera estaba en casa, lo que significa que sus hijos autónomamente debían arreglárselas para subsistir, para no morir de hambre ni enfermarse por el desaseo. Por esa razón, la señorita Sallé, posteriormente, como un instinto de supervivencia, cumpliría el rol de cuidadora de sus hermanos, encargándose desde muy joven ella sola de cocinar para sus hermanos menores, de revisar sus quehaceres en la escuela, de mantener la casa limpia y en orden la mayoría del tiempo posible, procurando por el bienestar de los otros niños. La señora Patricia, además de no velar por sus hijos ni responder por ellos al 100%, solía llevar a sus amantes a la casa permitiéndoles permanecer allí por varios días, incluso por semanas, poniendo en riesgo la seguridad de su casa, de ella misma y de sus hijos, quienes debían arreglárselas muchas veces a solas con aquellos extraños quienes no solo se robaban los suspiros de su madre, también objetos de valor en casa e incluso la inocencia de sus hijas. Uno de esos extraños, tal vez el más peligroso, fue un tipo llamado Warfield Raymond, de 42 años, también conocido como Ray White Jr., oriundo de Pensilvania en Estados Unidos, quien al principio parecía ser bueno y gentil, dotándoles a los niños de regalos, de golosinas y de obsequios para ganar su confianza. En una muestra de interés que realmente tenía dobles intenciones, un mensaje oculto, Ray White Jr. trató de ganarse la confianza de la hermana mayor en la familia de la señorita Sallé, para luego persuadirla y atraparla en su propia casa para bruscamente abusar de ella en la intimidad, repitiendo varias veces el estupro, prolongado el martirio por varios meses, amenazando a la pequeña con que, si llegaba a hablarle a alguien sobre lo que estaban haciendo, él personalmente también le haría lo mismo a su hermana menor. La señorita Sallé, dispuesta a proteger a su familia como diera lugar, particularmente a su querida hermana menor, soporta el dolor del abuso y durante varios meses calla su martirio, su sufrimiento, confiando en que de esa manera podrá mantener a sus seres queridos a salvo. Servicios sociales estaban al tanto del caso de las hermanas Rivasfar, sin embargo, no habían hecho nada en absoluto a pesar de haber evidenciado con pruebas y testimonios en anteriores ocasiones reales gestos de maltrato, como marcas de quemaduras de cigarrillo en las manos de los niños, moretones o hematomas por todo el cuerpo, también síntomas de desnutrición y de descuido. Los servicios sociales nunca consideraron que las pruebas eran suficientes para empezar un caso formal o una investigación al respecto. El martirio de la niña Sallé se prolongó por varios meses, chantajeada por el señor Ray, quien la amenazó de muerte y de atacar a su familia si llegaba a hablar. En aquel entonces Ray era el amante de su madre, la señora Patricia, pero a escondidas. Solía abusar de su hija mayor. Sin embargo, tras un año de una relación tormentosa, finalmente la señora Patricia descubre lo que sucede al interior de su casa entre su amante y su hija, por lo que termina su noviazgo con Ray White Jr., quien se muda a otro domicilio para hacer una vida aparte. Con el paso de los días, los niños no saben realmente qué sucedió con Ray White Jr. Solo dejaron de verlo un día. De repente dejó de estar en casa y se marchó de un momento a otro, por lo que se sienten más seguros en casa desde que el hombre se fue, especialmente la niña Sallé Rivasfar, quien puede descansar a su constante tortura de asaltos carnales. La señora Patricia no demora en conocer a alguien más, un hombre que ha entrado en su vida reemplazando a Ray, con quien se apasiona rápidamente como de costumbre, impulsada por su estilo de vida desordenado y festivo. A pesar de que ya no frecuenta ni ve a su exnovio que abusaba de su hija, la mujer sigue frecuentando las calles, los bares,
la bebida y los excesos, descuidando a sus hijos en casa como siempre, nuevamente llegando hasta tarde en la noche o a la madrugada, sin importancia alguna sobre las condiciones de su hogar o la seguridad de sus hijos. En el mes de septiembre, el día 21 del año 1998, la señora Patricia, como de costumbre, dejó a los niños en casa bajo el cuidado de su hija mayor, la señorita Sallé. Luego se dirigió hacia un bar local para emborracharse como de costumbre. Sallé cuida de sus dos hermanos en casa. Les indica que se laven bien los dientes y las manos antes de dormir, los revisa atenta de sus cuadernos del colegio para cerciorarse de que no tengan tareas pendientes. Luego los lleva a la cama para que se pongan su pijama y procedan a descansar. A las 12:30 de la madrugada, las niñas son despertadas abruptamente por un hombre en la oscuridad, una silueta irreconocible quien las sujeta mientras aún dormían o estaban somnolientas y se las llevó entre los brazos afuera de la casa, hacia un auto estacionado a pocas casas cerca. Primero el tipo dejó en el vehículo a Sallé, a quien engañó aprovechándose de que aún estaba medio dormida para hacerle creer que irían junto a su madre, que las estaba esperando en otra locación y habría mandado por ellas a recogerlas. Luego volvió a casa para traer a la hermana Sara, a quien también llevó en brazos hasta su auto. Una vez los tres adentro del auto, el tipo encendió y aceleró alejándose rápidamente del domicilio de su exnovia. Tras casi 20 minutos de conducción aleatoria por la carretera, el auto se desvía del camino principal hacia un terreno pedregoso, un descampado en las orillas. Luego parquea en la mitad de la nada y empieza a interrogar a la joven Sallé incesantemente. Le pregunta amenazante si ha contado a alguien su secreto, porque de ser así, él mismo la matará y abandonará en mitad del bosque. Sallé dice que ha sido leal a su promesa y que no ha contado nada a nadie de lo que Ray White le ha hecho, pues el perpetrador, exnovio de la señora Patricia, madre de las dos víctimas, conocía la zona, la casa y de alguna manera tenía un fácil acceso al domicilio de las niñas, aprovechándose de la ausencia de Patricia, quien sabía que no estaba en el lugar para llevarse a sus dos hijas y atacarlas criminalmente. Luego de las preguntas, Ray ata a las niñas de manos y de pies. Luego se llevó hasta la cajuela de su auto a la señorita Sallé, donde abusó de ella inclementemente, mientras su pobre hermana presenciaba la escena. Un auto a la distancia se acercó hacia la posición de Ray White Jr. y las niñas. Dos luces que deslumbraban en la carretera aproximándose cada vez más. Ray amenazó a las niñas para que conservaran su silencio. Luego un enorme camión se parqueó junto a ellos por un rato echando un vistazo para ver qué sucedía. El conductor del vehículo de carga ancha preguntó a Ray White si todo estaba bien. Ray lo engañó, le dijo que no era nada serio, que solo tenía problemas con el motor de su auto, pero que ya conocía la reparación y pronto estaría otra vez en carretera, escondiendo las manchas de sangre impregnadas en su pantaloneta blanca. El conductor del camión se marchó en su vehículo sin percatarse de nada sospechoso. La señorita Sallé ha sufrido por casi 5 horas consecutivas hasta las 6 de la mañana del día siguiente, cuando Ray White le ordenó vestirse y volver al vehículo, donde conducen hasta un bosque en el que se adentran profundamente. El secuestrador parquea su auto en mitad de la nada y ordena a las niñas a descender del vehículo, amenazándolas con un filoso cuchillo. Con el arma cortopunzante, Ray indicó a la niña Sallé que debía rezar sus últimas oraciones, por lo que ingenuamente y resignada la niña asustada no tuvo más remedio que orar por un milagro, dando sus últimas plegarias al cielo para que de alguna manera pudiera ser salvada. Luego fue atacada con un cuchillo filoso que laceró su cuello, sangrando bastante hasta desmayarse. Sallé realmente fingió estar muerta como gesto de supervivencia. Inmóvil tras la herida de su cuello, la cual logró tomar con sus manos y apretar fingiendo morir en posición fetal. Ray White, luego de su supuesto homicidio, se dirigió al auto y sacó a la pequeña Sara, a quien llevó junto al supuesto cuerpo de Sallé para abusar de ella y estrangularla. La hermana mayor, que fingía estar muerta, solo pudo escuchar los gritos de dolor y de angustia que emitía su hermana junto a ella,
mientras era abusada y posteriormente asesinada, impotente de toda reacción que pudiera delatar su actuación. Los llantos y los gritos cesaron repentinamente, fatídico signo de que su hermana menor había dejado este mundo. Sayé siguió sin mover ninguna parte de su cuerpo, solo haría movimiento alguno hasta escuchar el auto que las trajo encenderse y marcharse, signo de que el asesino se había ido, lo que sucedió luego de unos momentos de angustiosa espera. Cuando la menor despertó y se puso en pie, descubrió la amarga realidad y vio a su hermana difunta. Sayé sostiene la herida de su cuello y camina sola como puede por el bosque, hasta encontrar la carretera principal, donde vaga por varios minutos hasta que observa a la distancia un enorme camión color azul del que desciende una pareja que aterrada reporta la situación ante las autoridades con la esperanza de salvar a la menor de edad. Tras llamar al 911, la pareja denuncia que ha encontrado a una niña con una herida profunda en el cuello. Piden la asistencia de emergencias y de la policía, pero advierten que si la niña empeora, entonces se moverán de la zona y será trasladada al hospital. Las heridas de la menor de edad son tratadas por profesionales de la salud y finalmente la niña da testimonio de todo lo que ha sucedido, contando cada detalle y cada momento de su martirio, identificando a su acechador claramente: Ray White, exnovio de su madre Patricia, indicando que él es quien ha matado a su hermana y ha abusado de ella por tanto tiempo. Tras el testimonio de la menor de edad, Ray es capturado en su domicilio luego de que un operativo que fuese desplegado en su contra se hiciera efectivo. El padre de las hermanas Rivasfar, el señor Ahmad, en Nueva York, tras enterarse de la trágica noticia, viaja a la Florida para reconocer el cuerpo de su hija, lo que resulta una revelación aterradora y lamentable. En el año 1989, Ray va a juicio. Es condenado por los crímenes contra las hermanas Rivasfar, a quienes abusó íntimamente y a una de ellas asesinó. Fue condenado a la pena capital debido a sus crímenes, declarándose culpable de todos los cargos. Ray murió a los 48 años por causas naturales en una prisión de Florida. Actualmente la señorita Sayé ya no es una niña. Su vida ha girado en torno a la búsqueda de justicia para otras mujeres con situaciones similares. La mujer es la policía de la ciudad de Nueva York y trata asuntos similares al que tuvo que vivir de joven. Antes de irme, quisiera extender una pequeña reflexión sobre nuevamente la importancia de tratar de ser personas ejemplares, especialmente cuando tenemos un rol que implica la crianza de otra persona, en este caso las madres. Sé que ser madre es difícil, pero también desde luego esconderse la responsabilidad de ser madres en el abuso de sustancias o de pastillas y eventualmente tomando decisiones como estas de hacer público su vida privada frente a sus hijos, en especial cuando la vida sentimental que se está llevando pues no es la más ideal, puede desencadenar en situaciones realmente aberrantes, un poco parecidas a las que pasó en este caso. También la importancia de denunciar a tiempo. Yo creo que muchas personas por miedo no denuncian y creo que finalmente, para que los sistemas judiciales terminen funcionando de manera óptima, es importante que de alguna forma se hagan estas denuncias para que se visibilice toda la situación. Entonces, tratemos de ser una mejor versión de nosotros cada día. Ahora sí, si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio. Tú y yo nos vemos en el próximo caso.